Hola, bienvenidos otra vez a Ciudad Campus, el programa de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, que busca discutir los problemas de ciudad y de país con una perspectiva académica. Hoy vamos a hablar de una situación que nos tiene preocupados a muchos y es fruto del resultado del país en las llamadas pruebas PISA. Pero relacionado a eso hay otros temas, hay otras arandelas de la educación en el país que nos llevan al tema que vamos a tocar con los expertos hoy, y es la enseñanza de las matemáticas en Colombia. ¿Qué está sucediendo? ¿Cuáles son las perspectivas? ¿A qué se debe, por ejemplo, que tengamos resultados tan bajos en matemáticas puntualmente en las pruebas PISA? Los expertos que nos acompañan son Horacio Arango, asesor de la Secretaría de Educación para la Gobernación de Antioquia, y el profesor Jorge Cosio, de la Escuela de Matemáticas de la Universidad Nacional. Yo les doy la bienvenida y quiero arrancar con la pregunta de rigor, que nos hagan una especie de radiografía. ¿Qué está pasando en el país? ¿Qué sucede con la enseñanza de las matemáticas? ¿Y qué está pasando con los muchachos que parece que no quisieran estar inmersos en ese mundo? Bueno, muy buenas noches. Muchas gracias a Canal U y a la Universidad Nacional por invitarnos. Bueno, yo creo que hay que hacer como un planteamiento de este tipo. Los resultados que se están obteniendo a mí no me sorprenden, porque... ¿Se esperaban? Se esperaban. ¿La gente le sorprende? No. Esto es un acumulado de una falta de política estatal en la enseñanza de las ciencias. Uno, cuando miramos allá en la gobernación, ¿qué pasaba en matemáticas? Uno encuentra, mire, problemas de esta índole, libros defectuosos, mal escritos. El estudiante no tiene un buen texto. Hay un desorden grande en la parte curricular, en el sentido de que son currículos muy extensos, muy densos, y uno empieza a sentirlo. Por ejemplo, en el departamento de Antioquia, en las ciudades, en los municipios pobres, ¿cómo pretenden enseñar cálculo integral en un municipio humilde? Es un desorden curricular, ¿no? O sea, sí, inclusive desde la misma planeación de toda la enseñanza de las matemáticas hay problemas del punto de partida. Y eso se debe fundamentalmente a que el país, desde hace 25 años, no ha abocado lo que es un planteamiento académico moderno. O sea, estamos enseñando unas matemáticas antiguas que en su momento tuvieron la importancia que tenían, pero se anquilosó eso. Y se creó un concepto que creo yo que es el que hace la gente ante la ausencia de conocimiento, porque no hay estudio, entonces reemplaza el conocimiento por un método pedagógico. Claro. Más o menos como que tengo que enseñar lo que no sé. Y eso se lleva a las clases, y tú vas a encontrar en primaria, por ejemplo, profesores que son del área, por ejemplo, de educación física, enseñando matemáticas. Entonces empieza mal con los fraccionarios, ¿cierto? Entonces, todo ese cúmulo de problemas académicos, malos textos, falta de capacitación docente, no hay graduados, no hay becarios, en fin, todo ese cúmulo ha logrado construir una falta de propósito de enseñanza de las ciencias que, como te decía al principio, tiene que concluir en eso, porque en los países... Todo eso queda vertido en los estudiantes finalmente. Y yo completo un poquito la perspectiva de esto desde la posición donde yo estoy, que soy profesor en la Universidad Nacional. Los estudiantes que nosotros recibimos para primer semestre tienen unas deficiencias muy grandes en la formación matemática, como consecuencia de los factores que mencionaba Horacio. Entonces uno llega, la gente, por ejemplo, operar con matemáticas, que es una cosa muy importante para poder coger destreza, para poder progresar en la ciencia o en la tecnología, no sabe cosas elementales de las operaciones. Yo coincido con la apreciación del profesor Horacio en el sentido en que lo que está pasando en las pruebas PISA, nosotros por ejemplo en la Escuela de Matemáticas ya lo habíamos como avisorado desde mediados de los 90, ya habíamos hecho estudios, habíamos visto las deficiencias de la formación en matemáticas, y esto que está pasando pues es una cosa muy delicada que a todos nos llama la atención. Yo creo que Colombia no se merece estar en el lugar en que está, estamos en el último lugar, por ejemplo en problemas prácticos, estamos en el puesto 62 en la parte de matemáticas y en lenguaje estamos
estamos en algo Claro, porque eso similar. no se traduce solo en números. No solo en números, ni en pues, en la parte operativa de la matemática. Esto se traduce en muchas cosas, el atraso para el país, las implicaciones que esto tiene desde el punto de vista de la ciencia y la tecnología, el hecho de que nosotros... De la competitividad. De la competitividad El internacional, desarrollo de que económico. desde el punto de vista, digamos, como estrictamente académico, no estemos formando bien a nuestros muchachos en los 3 niveles. Pero si se evalúa, si se miran los resultados de las pruebas PISA, inclusive con las otras áreas que se evalúan, la de matemáticas también fue la más baja entre todas esas áreas. Es decir, podríamos decir que entonces el área de la matemática es la que tiene problemas más serios en todas las áreas de aprendizaje de los muchachos. Sí, pero también hay que mirarlo relativamente. Mira, por ejemplo, en la prueba PISA, la gente le está yendo muy mal en filosofía. Es decir, hay un deterioro, dijéramos, del racionamiento lógico, porque en el fondo la matemática es racionamiento lógico, lógica, ¿cierto? El estudiante se acostumbró más bien es al consumo, a la cosa directa, que yo aprendo esto porque presento el examen y no hay esa influencia del raciocinio profundo. Y yo creo que fundamentalmente las matemáticas les va mal porque la gente lee mal. Uno se sorprende la gente se sorprende cuando nosotros decimos que la mejor manera para uno estudiar matemáticas es leer bien. Un problema bien leído es media solución, porque usted lo entiende, sabe cómo abocarlo, puede definir una estrategia. E inclusive ahorra tiempo en la resolución de ese problema. Exacto. Es así de simple. Entonces, la lectura es clave. Entonces, ¿qué pasa con la lectura? Mire, para darte el término, por ejemplo, en Colombia se está disminuyendo el número de palabras que la gente usa. Nadie le para bolas a lo que está pasando en las comunidades más humildes, donde los lenguajes se reducen. Claro, tenemos un léxico más pobre. Más pobre. Hay gente en Colombia que, por ejemplo, al ver un programa de televisión no entiende porque tiene un lenguaje local, que es, mire la manera como la gente escribe en internet. Claro. Es una cosa, ya los que no entendemos somos nosotros. Pero yo quiero que ahí miremos, nos tenemos que ir a una pausa. En todo eso que estamos planteando hay responsabilidades. Yo quisiera que luego de esa pausa habláramos sobre eso. ¿Quién está, digámoslo así, quién es el culpable, quién es el responsable de todo esto que está sucediendo? Pero ya regresamos. Bueno, estábamos haciendo una radiografía, estábamos viendo el panorama de la enseñanza de las matemáticas, pero nos quedábamos con una pregunta para nuestros invitados y era, ¿quiénes son los responsables? Hablemos con claridades. ¿Quiénes tienen que ver en esos problemas que estamos viendo en los muchachos y su aprendizaje de las matemáticas? Yo te quiero decir como 2 cosas que yo noto desde el punto de vista estrictamente técnico en matemáticas. Yo creo que la matemática perdió un poquito de fuerza cuando la geometría se dejó de estudiar. O sea, la geometría era una manera muy importante y siempre ha sido, desde toda la tradición matemática. Claro, y complementaba. Complementaba, eso servía para los arquitectos, para los ingenieros, para todo el mundo la geometría era muy importante. Y desafortunadamente se perdió un poquito la geometría, de la enseñanza de la geometría. Entonces ahí vino un problema delicado. Y si a eso le aunamos problemas, por ejemplo, hubo una época muy grande aquí en Colombia donde a través del ministerio se le dio mucho impulso a la lógica y a la teoría de conjuntos. Eso tiene sus dificultades. Pues hombre, ¿por qué? Porque tú no puedes hacer énfasis en la matemática solamente en la parte de fundamentación de la matemática. Tú tienes que mirar la práctica, tú tienes que enseñarle a un muchacho aritmética en primaria de tal manera que si va a la tienda no lo engañen. Eso es casi que contaminarlos de realidades. Contaminarlos, eso es una cosa sana y buena, no exclusiva. Las 2 cosas se complementan. Pero entonces viene esa época grande, se hace mucho énfasis en esto y se pierde un poquito toda esa capacidad de hacer problemas prácticos, de saber convertir problemas de lenguaje común y corriente en fórmulas matemáticas y saberlas resolver. Ahí hay unas dificultades pues muy grandes, unido al hecho de que yo creo que hay una deficiencia muy grande en la formación
que se da en las escuelas de educación, en las facultades de educación, en el siguiente sentido, mira. O sea, origen en la academia pura. En la academia pura, ¿en qué sentido? Si tú, y lo mencionaba implícitamente ahora el profesor Horacio, es lo siguiente, si tú te vas a formar como maestro para enseñar bien en primaria, secundaria, tú tienes que saber la disciplina que vas a enseñar. Entonces es muy importante que desde el punto de vista curricular tú te vuelvas un experto en la disciplina, para que cuando te pares en el tablero a hablar de factorización en álgebra, tú sepas lo que estás hablando. No solo la pedagogía y estas cosas son muy importantes, pero son un complemento para que el profesor pueda dictar buenas clases. Entonces, ¿qué se perdió? La formación disciplinar. Ese es un aspecto que las facultades de educación tienen que recuperar, y yo creo que esa es una dirección que uno puede sugerir al Ministerio de Educación, a las universidades, donde tenemos que fortalecernos. Si se va a formar un profesor en biología o en matemáticas, tiene que ser bueno en la disciplina, porque si no, no puede pararse en el tablero. Claro, ese es el insumo básico. Yo, ahora que hablamos de ese insumo básico, sabemos que aquí en la Universidad Nacional se están formando profesionales, se están formando personas para la enseñanza de la matemática. Vamos a conocer uno de esos ejemplos que nos cuenta en qué se basa todo el trabajo que están realizando. Matemáticas era una de mis materias favoritas. A mí me encantaban las matemáticas y tengo como muchas experiencias en eso, de que la profesora siempre nos ponía talleres y cosas y yo era la primera que los hacía y ella me decía, ay, vaya ayúdele a las amiguitas, vaya ayúdele. Y me ayudaba, les ayudaba y seguía con tiempo y me decía, venga, entonces yo le pongo a hacer esto otro. Entonces siempre era como una niña adelantadita y por eso me encantan, porque yo veía que era buena para eso. Nosotros los docentes tenemos que enseñar ciertas cosas que están dadas por el ministerio en los estándares, por los lineamientos pues también del ministerio, pero además eso está en un compendio que nos hace la misma institución, que son las mallas curriculares o planes de estudio. Yo lo que hago es tratar de mirar en lo que tengo que enseñar, qué es lo que los niños de verdad necesitarían enseñar y cómo enseñárselo. Entonces, por ejemplo, el primer periodo, había que enseñar en geometría rectas, los tipos de rectas, segmentos, había que enseñar descomposición numérica, valor posicional, y yo dije, ¿por qué no hacer algo significativo con eso? Y como tengo un grupo tan difícil disciplinariamente, entonces se me ocurrió hacer algo que lo llamamos en principio la tienda escolar, pero después le pusimos el banco. Entonces el banco consiste en coger lo que le tenía que enseñar a los niños y volverle una experiencia. Entonces hicimos billetes, los billetes, yo les dije, mire, vamos a mirar los billetes de Colombia. ¿Quiénes son esas personas? ¿Qué son esos lugares? ¿Por qué no hacemos algo así de la escuela? Entonces cada uno hizo un diseño de billete y luego hicimos pues como un concurso. Entonces tenemos los billetes que tienen estos árboles de mangos, entonces tiene una hoja, está el parquecito, está la cancha, está la sala de computadores. O sea, los niños representaron en los billetes lo más significativo de la escuela. Entonces es como trabajar las matemáticas desde lo que a ellos les puede interesar, pero además desde lo que les puede servir. El objetivo fundamental es la formación de docentes, o sea, es dirigido a docentes, no quiere decir que una persona que no sea docente no pueda entrar al programa. Adoptamos una metodología que es semipresencial y es en lo que yo llamo la idea de educación distribuida. La semipresencialidad permite el contacto permanentemente entre estudiantes, docentes y las personas que hay a su alrededor. La fortaleza que da esto es que yo estoy en matemáticas, aquella persona está en química, aquella persona está en biología, pero nos encontramos por lo menos en un curso. Y eso ocurre durante 2 años. O sea, no termino simplemente tratando de convertirme en un gran matemático, sino que termino entendiendo el problema de la enseñanza. Tenemos muy claro que el problema
de la educación es, se logra mejorar la educación si usted prepara mejores docentes, si usted tiene docentes que son profesionales, no personas que lleguen ahí porque simplemente estaban pasando, no tienen dónde ir y llegan a estar en un programa. El docente es un profesional que espero que a partir de lo que nosotros estamos haciendo, esta sociedad vuelve a reconocer a las personas como docentes y le den su puesto como debe ser y se les pague. Bueno, ahí conocíamos un caso que nos ilustra sobre cómo se está aprendiendo la enseñanza de las matemáticas en la universidad y en el país. Pero yo quiero al profesor Horacio preguntarle, hablábamos del problema en el insumo básico, de la academia, pero también ese entorno, la familia, la sociedad, ¿qué tiene que ver en ese aprendizaje de las matemáticas? Yo diría, en eso es la responsabilidad, yo diría como muchos, el problema no está en los maestros, aunque uno no puede decir que está totalmente capacitado, hay que hacer esfuerzos. Por ejemplo, tú acabas de mencionar las maestrías. Ese es un programa que se hace en Antioquia de 25.000 millones para resolver un problema, que es que los profesores no tienen estudios de maestría. En Antioquia había uno. ¿Había uno? Uno. Esa Entonces, cifra ya habla y podemos conectarla con y muchos otros. ahora ya hay 45 estudiando matemáticas, y eso vale, y el programa sigue. Entonces, pero tú miras a nivel del país. Entonces, ¿qué es la conclusión que yo saco? Es que en Colombia no hay una política construida para enfrentar, dijéramos, el conocimiento. Mire, con ciencias, desgraciadamente para los investigadores, no fomenta la investigación, no es sino mirar el número de recursos que pone. Entonces, yo creo que la causa central está en que el país lo que ha hecho es una sumatoria como de pequeños esfuerzos. Entonces, más o menos lo que hace el ministerio es que allá hay una universidad que hace un trabajo, entonces le da un contrato. Es una sumatoria de pequeños esfuerzos y nunca se ha hecho un trabajo a fondo. Y yo pues lo tengo que decir como el que se está haciendo en Antioquia. ¿Qué se hizo en Antioquia? Crear un plan de mejoramiento. Afortunadamente se cuenta con la voluntad política y un matemático, entonces vamos a arreglar el problema de fondo. Entonces el problema de fondo tiene que implicar, bueno, ¿qué estamos haciendo? ¿Cuáles son los libros? ¿Cuáles son las guías? ¿Cuál es una maestría? O sea, hacer un programa de fondo. Y en Colombia yo creo que razones será política, ¿cierto? De los dirigentes de nuestro país que abandonaron eso. Más o menos la idea que yo tengo, o que me he logrado formar es que, hombre, eso, y tú lo preguntabas en el entorno, eso de la matemática es muy aburridor, eso es como para los nerdos, eso es una cosa ahí que... Inclusive se les mira hasta con desprecio entre los muchachos. Y eso se transmite a la familia, que la mamá dice, ¿qué va a estudiar eso mi hijo? Póngase a trabajar mejor, ¿cierto? Entonces hay un ambiente, mire, es gravísimo en Colombia, matemáticas la estudia el 1% de los bachilleres. Entonces a veces que dicen, no es que la culpa son los profesores, entonces uno contesta con lógica, pero ¿cuáles? Es que si no hay, no hay cómo nombrarlos. Entonces, mire lo que decía el profesor Costa, entonces se trata de construir una política, un propósito nacional, bueno, cómo formamos los profesores, cómo hacemos la investigación, cómo reformamos los planes, por qué, quién escribe los libros buenos, cómo creamos una movilización social. Mire, los medios no ayudan. Esté seguro que hoy hay el escándalo de la prueba PISA, ¿cierto? No fue mal. En 8 días eso pasó. Se olvidó. Pero no se hizo nada. No se hace nada. O sea, se hacen los escándalos, se consume la noticia, como se dice, y el problema pasa. En Colombia es muy dado a eso, que se revela el problema y no se hace nada. Entonces, es la ausencia de una política, creo yo, que es el principal culpable de esto. O sea, un punto de inicio real. Ese Es sería. cambiar. Sí, habría que crear un punto de inicio, porque lo que entiendo es que el malestar está a todos los niveles. Exacto. Sí, claro. Yo me hago una pregunta y es, volviendo al tema de lo que hablábamos ahora, de que las matemáticas son casi despreciadas en el entorno de los muchachos. ¿Qué trabajo se podría hacer precisamente para motivar que las matemáticas sean aceptadas entre ellos? Es decir, ¿qué labor se puede hacer ahí? Mira, yo te digo un asunto. Yo creo que un aspecto fundamental es tener buenos profesores y profesores que amen la profesión, que con pasión transmitan el conocimiento matemático. Porque si tú tienes eso, siempre el profesor para uno es un referente.
Todos tenemos los ejemplos de los que nos marcaron en bachillerato, en la universidad, etc. Entonces, si tú tienes, digamos, profesores que tengan la dignidad de profesor, que ese es un punto que yo quiero destacar aquí. En Colombia, nosotros no tenemos el estatus que nos merecemos en cualquier sociedad de respeto. ¿Por qué? Hombre, porque muchas veces pasa lo que mencionaban ustedes ahora, hay como un cierto desprecio por ese tipo de trabajo, porque no es importante, porque no genera recursos económicos directos. Pero si tú tienes una profesión bien dignificada, con profesionales que sean tratados igual que los ingenieros o que los médicos, con salarios iguales y con una buena capacitación, esos referentes cambian. Entonces, otra cosa bien importante es que se quite el carácter represivo de las matemáticas, entre comillas, que se presenta en ciertos entornos. ¿Qué pasa? Muchas veces un muchacho no es capaz de operar en el bachillerato con ciertas cosas elementales de matemáticas. El profesor lo castiga y cree que es malo para matemáticas. No, hombre, Colombia está lleno de talento. Nosotros tenemos una cantidad de energía y de talento que tenemos es que estimular. Y el hecho de que el muchacho no sepa operar no implica que no sea un buen matemático. Ese muchacho lo podemos educar y lo podemos formar para hacer una cosa de ese estilo. Claro, y de una u otra forma, muchos que sienten por cualquier motivo ese desprecio por las matemáticas, terminan pagándolo luego. Yo quisiera que volviéramos a ese tema luego de una pausa, y es las consecuencias, para que empecemos a cerrar el programa, las consecuencias de un área del conocimiento que a veces está tan desprestigiada entre los mismos muchachos. Pero ya regresamos. Bueno, nos quedábamos con la inquietud, y es de un área que no es bien tratada, un área del conocimiento que no es bien vista por los muchachos. Pero yo quisiera preguntarles a los profesores cómo se manifiesta, que lo mencionábamos rápidamente al inicio del programa, qué consecuencias trae que definitivamente los muchachos, no estamos hablando solo de la universidad, sino en su vida diaria, definitivamente no tengan el amor por las matemáticas. ¿En qué se evidencia? Bueno, yo creo que hay un problema grave, ¿no? Sobre todo para el desarrollo económico. Mira, las carreras de ingeniería son bien importantes, porque en Colombia la falta de vías, bueno, no vamos a mencionar de transporte, todo lo que está llegando de tecnologías, eso requiere una ingeniería. Y lo más lastimoso es, lo decía el profesor Cosio, una capacidad intelectual que tiene este país despreciada. Por ejemplo, nosotros tenemos el programa de becas universitarias. Esa beca exige simplemente pasar a la universidad y no se pasa. O sea, la gente pierde oportunidades de beca, pierde oportunidades porque no tienen unos requisitos mínimos. Entonces yo creo que la ausencia de matemáticas es en el fondo un problema de desarrollo económico. No está contribuyendo al desarrollo económico. Eso no quiere decir que otras áreas no lo hagan. La biología es importantísima, ¿cierto? Entonces, esa es una de las primeras consecuencias, que se está afectando el desarrollo económico. Uno lo ve, por ejemplo, en el departamento de Antioquia, la necesidad que tiene muchas zonas que ustedes ven, por ejemplo, en Urabá, de vías, las vías terciarias en el departamento no existen. O sea, son unos caminos que lo podía hacer un muchacho bien ingeniero. El sistema de aguas en Colombia, ¿cuántos municipios están sin agua? Pero para usted hacer un acueducto tiene que saber calcular la caída del agua, ¿cierto? Calcular algo. Las matemáticas están en todo. Lleve la luz. La matemática es el lenguaje de la naturaleza, lo decía Arquímedes. Tiene que llevar la luz, tiene que llevar el agua. Entonces, eso, yo no me opongo a que, dijéramos, el estudio de otras áreas, las ciencias sociales, son complementarias, pero en un país en desarrollo se requiere matemáticas, es para producir ingeniería buena, que permita hacer desarrollo económicos. Uno no sabe cuánto de atraso de este país, por ejemplo, en vías, en electricidad, en aguas, es debido a la ausencia de una ingeniería, porque la ingeniería se redujo a las ciudades, muy pequeño. Yo quisiera ahí preguntarles para que, a ver, ya hablamos del contexto, hablamos de las dificultades, hablamos de los problemas principalmente, pero es sano pensar en las soluciones. ¿A qué se le está apuntando? Hablábamos de un plan ahorita,
de qué estrategias acompañan a ese plan y a qué otras cosas le estamos apuntando precisamente para resolver la dificultad en la que nos encontramos. Déjame, yo digo, digamos, dos cositas. A mí me parece que el fortalecimiento de las facultades de educación es fundamental. ¿Para qué? Para formar buenos profesores. Eso es por un lado. Segundo, la dignificación de la profesión de maestro, de profesor, con buenos salarios, con buena formación, con educación continuada, con una manera de mantenerlos activos, como lo hacemos ahora con la Gobernación de Antioquia en los congresos que organizamos para los profesores. Eso es una manera muy importante. Ahora, yo creo que Colombia necesita un instituto grande, por ejemplo, por decir algo, como la Escuela Normal Superior de París, donde vos formes tus mejores cuadros, tus mejores hombres, para entregarle a la sociedad los mejores profesores que tiene que tener la escuela primaria y la escuela Por secundaria. eso les iba a preguntar enseguida, quisiera que nos entráramos en eso para cerrar, es los referentes. ¿Qué referentes podemos tener? Pero sigamos como en esas soluciones que tenemos. Yo comparto lo de Jorge pues, en esos puntos que tocó ahí, pero yo creo que la configuración de un plan tiene que partir de una cosa que creo que nosotros lo hemos logrado, es hablar con los expertos. Por ejemplo, un plan se hizo con la Sociedad Colombiana de Matemáticas. ¿Por qué? Porque esa es una sociedad que agrupa a los matemáticos del país y tiene referentes internacionales. Sabe qué es lo que está pasando en el mundo, porque también hay que decirlo, no solamente somos los únicos, en América Latina hay problemas tan graves como en Colombia. O sea, es un problema generalizado. Entonces, es un malestar de región. Exacto. Entonces usted tiene que tener un diagnóstico muy claro. Yo siempre he aprendido que si usted quiere resolver un problema, tiene que saber qué es lo que pasa. Yo creo que en Antioquia ya se sabe exactamente con la cooperación de la Sociedad Colombiana de Matemáticas y la Universidad Nacional, porque aquí se tiene el mejor departamento de matemáticas del país. Es que hay que hablar es con los que saben, ¿cierto? Realmente. El diagnóstico está hecho. Hecho.